en la mañana sobre diferentes temáticas. Hoy vamos a hablar, lo veníamos adelantando, sobre los efectos del insomnio en la función del suelo pélvico. Ya vamos a interiorizarnos acerca de qué trata, pero antes tengo que contarte algo. Dígame. La changomanía llegó a Chango Más Villanueva. ¿Querés saber más? Sí, claro. Hay muy buenos precios. A ver. Mira. ¿Estás listo para ahorrar? Porque llegó la Changomanía. Las mejores ofertas de Chango Más. Hasta el 9 de abril no te pierdas. Pasta seca Matarazo por 500 gramos a 999 pesos. Sí, escuchaste bien. 999 pesos. Además, cuarto trasero congelado a 2.399 pesos el kilo. Y también skip diluible por 500 mililitros a 5.199 pesos. Encontrá estas ofertas y más en Chango Más y Más Online. Sabemos de ofertas. Hasta el 9 de abril sabemos de ofertas en Chango Más Villanueva. Vamos a recibir en la mañana del día de hoy a Claudia Trento, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia. Y vamos a hablar acerca de los efectos del insomnio en la función del suelo pélvico. Antes que nada, Clau, con Dani te saludamos. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, la verdad. Feliz de charlar con vos en esta mañana y de poder siempre interiorizarnos y aprender sobre diferentes temáticas. Muchas de ellas, venimos observando, son más habituales quizás de lo que nosotros creemos. Pero en este caso, Clau, consultarte a vos en la mañana para hacer un puntapié inicial, para hacer un disparador, cuando hablamos de la función del suelo pélvico. ¿A qué estamos haciendo referencia, Clau? Y interioricemos un poquito el tema. Bien, cuando hablamos específicamente de la función del suelo pélvico, estamos hablando no solamente de la musculatura que se encuentra en la zona genital, más o menos para que ustedes se ubiquen, sino también de los tejidos que soportan a los órganos que se encuentran allí, vejiga, sea útero, vagina, próstata, recto, ano, la funcionalidad que tienen los esfínteres, la presión que viene soportando toda esa zona. Es decir, que son muchas, digamos, las estructuras y elementos a trabajar cuando hablamos de función del suelo pélvico. No es solamente la musculatura, ¿sí? Y vuelvo a recalcar, el hecho de que estén los glúteos, aductores abdominales interviniendo en una actividad física no significa que trabajemos la musculatura del suelo pélvico. Cuando hablamos de una función de la musculatura del suelo pélvico, estamos hablando de, por ejemplo, darle más funcionalidad a un clítoris, a tensibilidad de una vagina, a trabajar todo lo que es la función peniana, en los esfínteres de la uretra, del ano. Es decir, estamos hablando de musculatura que nada que ver con los glúteos, los aductores y los abdominales. Bueno, y para destacar, todo esto puede ser consecuencia de no poder conciliar un buen descanso, Clau, o es viceversa. Tengo la problemática, por eso me genera no poder dormir o no puedo dormir y me trae estos problemas. ¿Cómo sería? Bien, vamos a empezar un poquito cuando la función del suelo pélvico se ve alterado con esa alteración del sueño-vigilia. Es cuando la persona tiene por lo menos en la semana 3 episodios de alteración del sueño que le cuesta dormirse o se despierta en la noche y no puede volver a dormirse, pero debe perdurar más de 3 meses, ¿sí? Donde ahí se van a acumular disfunciones como alteración de la sensibilidad, un aumento del tono del músculo, vejigas muy, digamos, inflamadas como la próstata, los intestinos. Tienen muchas alteraciones, el dolor crónico a nivel pélvico, pero a la vez, si tenemos una disfunción en el suelo pélvico, también puede, como un dolor crónico, puede provocar que uno no tenga el sueño, ¿sí? En este caso, el tema de el insomnio, Sí. genera tal vez también el hecho de una mayor actividad y de un no descanso de diferentes áreas. ¿Es verdad esto, no? Sí, el sueño, si bien no soy especialista en esto, pero para que tengamos una idea, el sueño tiene fases, ¿sí? Una fase donde vamos a ver, lo percibimos, los movimientos oculares, una fase donde hay estas sacudidas de piernas o de brazos,
Hay fases donde me voy durmiendo y escuchando levemente el sonido, entro en un sueño profundo y son etapas que se van a ir pasando durante el sueño. En esas etapas es muy importante porque es donde se regeneran los tejidos, se normalizan las hormonas, el sistema nervioso lo que hace es bajar su hiperactividad que tiene durante el día, pero todo lo aprendido lo guarda, memoriza en una zona del cerebro lo que se fue aprendiendo, entonces se regula la memoria, el aprendizaje, ¿sí? Una alteración de todo esto nos va a acarrear esto, que vayamos también a tener trastorno de aprendizaje, mala memoria, disfunciones. Recuerden que un sistema nervioso hiperactivo continuamente en el sueño, cuando está alterado, ¿qué pasa? Me va a aumentar la hiperactividad del tono del músculo. Entonces, ¿qué? Me levanto cansado, como si nunca hubiese dormido. El músculo va a vivir siempre fatigado ante una actividad porque está hiperactivado, ¿sí? Entonces, son muchas cosas a tener en cuenta durante el insomnio. Entonces, el punto acá para tener en cuenta es que no tiene que ver o no es inherente a la edad, sino más bien a la utilización que se haga del cuerpo, teniendo en cuenta las horas de descanso, teniendo en cuenta las actividades también. No es inherente a ir cumpliendo años, sino a cómo uno utiliza el cuerpo. Exactamente, no hay, digamos, una edad que yo te diga, bueno, a esa edad va a traer el problema de insomnio, porque lamentablemente no tiene un inicio de edad. Aparte, está muy bien regulado el sueño a nivel hormonal, y si nosotros lo tenemos alterado, lo que es el cortisol y la adrenalina, que es el estrés, pum para arriba. La melatonina, que es la del sueño, va a estar alterada. El estrógeno va a estar alterado. La testosterona va a estar alterada. En la persona va a tener, a nivel de la función del suelo pélvico, una disfunción sexual seguro, ¿sí? Porque va a haber esas alteraciones. Por eso yo siempre en la consulta de evaluación tengo que preguntar las horas de sueño, porque es muy importante. Si vos me venís con una dispareunia, que es un dolor en las relaciones sexuales, o una disfunción eréctil, lo primero que pregunto, horas de sueño. Claro, quiero consultarte. Quiero pasarlo al llano un poco. Hay veces que no podemos conciliar el sueño por una razón X, pero estamos en casa. Y a veces no conciliamos el sueño. Cuando yo digo conciliar el sueño, que se entienda, o cuando uno habla de dormir de noche, ¿no? En la habitualidad, digamos, de tener que acostarse a dormir. Pero a veces no podemos conciliar el sueño en esas horas de la noche por una cuestión laboral, que suele suceder porque trabajás de noche, de madrugada, y las horas que tenés para dormir son de días, o por la mañana o por la tarde, y ya de entrada ya no es lo mismo descansar de noche que descansar en otro horario. Dicen que, por ahí los que saben, no dormís de igual manera. ¿Yo puedo, Clau, caer en estas problemáticas si yo no llego a conciliar un sueño reparador, aunque sea en otras horas, porque por la noche tengo una actividad laboral que no me lo permite? ¿Me explico lo que quiero llegar? Sí, y te lo puedo explicar un poquito bien mejor, porque justo estuve en Córdoba integrando el CONICET, y estuvimos trabajando durante años sobre la alteración de lo que es el sueño y la vigilia en lo que es el ciclo circadiano que tiene nuestro cerebro, ¿sí? A ver, en ese momento se hizo un proyecto por el tema de las personas que hacen horarios rotativos y trabajan de noche. En cierta forma, nuestro cerebro de noche es donde a cierta hora, sobre todo a partir de las 2 de la mañana, empieza a regularse las hormonas. Entonces, si vos me decís, a ver, si es bueno cambiar ese ciclo biológico que nosotros tenemos, que ya está marcado, no es bueno.
La noche se hizo para descansar, por eso vienen las alteraciones, las constipaciones, estreñimiento, irritabilidad, pastillitas para poder dormir, mal humor, es decir, son sumatorias, hasta problemas pancreáticos, problemas hepáticos, es decir, la noche está para dormir, porque es donde se va a regular todo. Ahora bien, si vos tenés esa alteración del sueño, obvio que vas a ir a un profesional especializado en eso, pero es muy importante el tema de regular la alimentación, el consumo de todo lo que es excitatorio a nivel cerebral, por lo general después de las 6 de la tarde no consumirlo, ¿sí? Porque empieza a regularse, digamos, los movimientos peristálticos de los intestinos. Y recuerden que los intestinos también regulan hormonas. Es el segundo cerebro que nosotros tenemos. Así que es un tratamiento conductual. Es lo principal. Si la persona no tiene un tratamiento conductual, no lo asume, no modifica lo anormal que está viviendo, las disfunciones van a estar permanentes. Qué consulto, Clau. A ver, vamos a otra vez vamos al llano de nuevo, ¿no? Contanos cómo una persona llega a la consulta. A ver, aquí quiero, quizá más una apreciación personal, Clau, Sí. o una estadística propia, si se quiere, de tu experiencia. Yo llego sabiendo que tengo alguna cuestión vinculada al suelo pélvico, o llego por una consulta y a través de los análisis y estudios que vos realices, damos con esta problemática y en base a eso empezamos a trabajar. ¿Cómo se llega muchas veces a esto? Bien, por eso la consulta de evaluación dura 1 hora y media, casi 2, en algunos casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general tomo los datos personales, muy bien, hago preguntas, por ejemplo, cómo es tu alimentación, si fumás, no fumás, si consumís droga o no, un montón de cosas, si haces actividad física, tu sueño y todo. Y después en un PowerPoint que presento en un televisor, voy contando un cuento de donde nace lo que es el suelo pélvico hasta llegar a las disfunciones. Y muchas veces no se dan cuenta que las tienen, porque normalizan lo que tienen, ¿sí? Entonces, luego de todo eso y después de una evaluación física que realizo, ¿qué hago? Un informe, ¿sí? Yo con todo eso armo el rompecabezas. Y entonces luego le entrego al paciente un informe con el diagnóstico y si se tiene que hacer ecografía, si recomiendo con las consultas con un psicólogo, para que ese entripado que te queda o ese nudo en la garganta de noche, que no lo podés asimilar durante el día, te deje dormir. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? ¿Sí? Porque, a ver, yo soy kinesióloga de suelo pélvico, no psicóloga. Yo te puedo guiar, pero está el especialista que es el que te va a ayudar a eso, ¿no? Pero antes, Dani, viene la mano. Muchas veces, Clau, cuando hablamos de diferentes temas, primero, son muy amplios, podemos desarrollarlo mucho, pero acá también hay una realidad que, a ver, corregime, Clau, pero no quiero dejarla pasar. Es un tema que quizás se puede trabajar de diferentes aristas con diferentes profesionales. Con vos trabajaremos todo lo que tiene, o lo relacionado a tu función. Recién hacía referencia de un espacio terapéutico para ver por qué a lo mejor sucede eso, qué hay dando vuelta que no te genera el no poder dormir, si se puede trabajar. Digo, a veces muchas de las temáticas que tocamos aquí hablan también a las claras de que quizás con algunos profesionales puede ir paliando diferentes problemáticas, porque una cosa te va llevando a la otra y te va complicando ciertas cuestiones. Digo, por ahí, más que nada lo aclaro para la perspectiva del análisis de que muchas veces está bien buscar alternativas que acompañen cierto tipo de conducta. En este caso, trabajarlo con vos, trabajarlo también en un espacio terapéutico. Dani, quiero aprovechar el tiempo. Tenía una pregunta. Claro, completando eso, bueno, el hecho de tener en cuenta que la medicina no tiene compartimentos estancos, ¿no? Sino que uno se va relacionando con el otro. En ese punto, a ver, la función del suelo pélvico, para fortalecerla, tal como para que
por ejemplo, en rodillas no nos afecten diferentes dolores, hay que fortalecer musculatura para que se pueda sostener bien y no tener lesiones. En el suelo pélvico, ¿hay ejercicios recomendados? ¿Hay una rutina a tener en cuenta? ¿O se trabaja luego de que hay una cosa que no es habitual, Claudia? Bien, yo por lo general en la evaluación ya hago mi primer estudio donde veo si hay una hiperactividad de la musculatura donde no se relaja, ¿sí? Que por lo general en el 90% es así, o directamente se relaja por demás y no hay una buena coordinación en cuanto a la contracción. Es decir, no se relaja, sí se relaja por demás y pierde ese control motor coordinativo. Entonces, muchas veces vienen por el problema de próstatas inflamadas o por una disfunción sexual o lo que sea, entonces yo ahí ya hago la siguiente planificación. Si necesito una ecografía, al ecografista y le pido. Si necesito, bueno, vamos a cambiar las conductas alimenticias y de las bebidas para que no irrite eso, vamos a la nutricionista. Si necesito que vaya al psicólogo, vamos. Es un trabajo en equipo. Al urólogo en caso de prostatitis. Es decir, es un trabajo que no lo puedo hacer sola. Claro. Y en base después a todo, lo que armo sí es un plan de entrenamiento. En un plan de entrenamiento tenés lo que se llama biofeedback positivo y biofeedback negativo. Es decir, el paciente tiene colocado como chips en los músculos, para que más o menos se den cuenta. No siempre son intracavitarios, son externos. Entonces, a través de un juego, puede medir si, por ejemplo, hay veces que yo conecto el aparato y ya, por ejemplo, hay un avioncito y ya empieza allá a lo alto del cielo. Es decir, yo ya sé que esa contractura está hiperactiva, esa musculatura está hiperactiva, ¿sí? Entonces, lo normal es que empiece relajado, suba a la montaña, llega al cielo y todo. Es decir, la secuencia de una contracción mínima, media, máxima, que la pueda sostener y volver a relajar. Y así es un montón de juegos. Pero ya sabiendo en ese programa lo que tiene, yo le doy un programa de entrenamiento para que lo practique en su casa hasta la próxima semana. Y luego tengo aparatos que o lo relajan o estimulan y así trabajamos respiración, trabajamos postura, un montón de cosas. Bueno, Clau, queremos agradecerte la verdad el tiempo. Es como siempre muy amplia la ramificación de temas que se pueden desarrollar. Contanos, ahí está tu WhatsApp, redes sociales, donde te podemos encontrar. Siempre las visitas son muy personalizadas, es otro de los temas que charlamos al respecto, pero contanos vos. Bien, sí. Los turnos siempre los doy por WhatsApp al 353-4228-255 o me siguen por Instagram, que es lic.claudiatrento. Cualquier cosa, consulta, me la pueden hacer en las dos. Tanto en WhatsApp como por Instagram, pero yo después lo paso por el WhatsApp para que sea más privado. Muy bien, ¿eh? Bueno, Clau, gracias por el tiempo. No, Feliz de charlar nuevamente. Temas que importan y mucho, ¿eh?